Aislamiento y características de microorganismos. En la naturaleza, la mayoría de los microorganismos no se encuentran aislados, sino integrados en poblaciones mixtas. Para llevar a cabo el estudio de estos microorganismos y de sus propiedades, es necesario separar uno de otros y trabajar con especies aisladas, obteniendo cultivos axénicos o puros. ¿Qué es el aislamiento de microorganismos? Es la obtención de un cultivo bacteriano puro, extraído de un ambiente a otro mediante técnicas de laboratorio, con la finalidad de inducir su crecimiento en medios de cultivo artificiales, con el objetivo de realizar su identificación. Materiales para realizar un aislamiento de microorganismos. Asa de siembra, callado, pipeta graduada, placas de Petri con medio de cultivo sólido y cultivo de microorganismos. Técnicas para realizar el aislamiento de microorganismos. 1. Extensión en superficie con callado. 2. Estría múltiple en superficie. Y 3. Dilución en masa. Extensión en superficie con callado. Depositar sobre la superficie de una placa con ajar nutritivo una gota o 0.1 mililitros de una determinada disolución del cultivo de microorganismos problema. Extenderlos con ayuda del callado previamente esterilizado en todas las direcciones hasta que esté completamente seco. Incubar la placa en posición invertida a la temperatura deseada durante 24, 48 o 72 horas según el tipo de microorganismos. La posición invertida evitará que el agua de condensación se deposite sobre la superficie del medio, dificultando la obtención de colonias aisladas. Es una técnica usada para el aislamiento de colonias que permite igualmente el recuento de bacterias viables en la muestra, si conocemos exactamente el volumen de muestra sembrado. Estría múltiple en superficie. Con una asa de siembra previamente esterilizada, se toma una muestra del cultivo de microorganismos y se extiende sobre un área pequeña de la superficie de la placa con agar nutritivo, en forma de estrías muy juntas pero sin hacer presión para no dañar el agar. Se flamea el asa, se enfría y después de rozar la siembra realizada previamente, se extiende de nuevo para otra zona de la placa haciendo nuevas estrías. Este proceso se repite sucesivamente, flameando y enfriando el asa al comienzo de las sucesivas siembras en estría. Se lleva la placa a incubar a la temperatura adecuada, siempre en posición invertida. Mediante esta técnica se obtienen colonias aisladas a partir de una muestra que contengan un elevado número de bacterias. Dilución en masa. En una placa de Petri vacía se deposita un pequeño volumen conocido de muestra y a continuación se añade el medio de cultivo, agar nutritivo, fundido y atemperado aproximadamente a 45 grados Celsius. Se mezclan ambos por rotación suave de la placa. De esta forma los microorganismos se distribuirán de forma homogénea en el medio de cultivo, permitiendo el desarrollo de colonias separadas por todo el agar. Otra variación de esta técnica consiste en inocular el medio de cultivo, fundido y atemperado contenido en un tubo con un determinado volumen de la muestra. La homogeneización de la muestra y el medio de cultivo se realiza por rotación del tubo entre las manos, antes de verterlo sobre la placa. En ambos casos, tras homogeneización, se dejan enfriar las placas hasta que se solidifique el medio y posteriormente se incuban a la temperatura adecuada, siempre en posición invertida. Aunque con esta técnica se obtienen colonias aisladas, generalmente solo se utiliza para determinar el número de microorganismos viables en una muestra, cuando estos son anaerobios, facultativos o microaerolóficos. Características del aislamiento para la identificación de microorganismos. Medios de cultivo, selectivos y diferenciales. Utilizan nutrientes y compuestos específicos para favorecer ciertos microorganismos y distinguir entre ellos. Condiciones ambientales controladas. Se ajustan a temperaturas, oxígeno y humedad según las necesidades del microorganismo. Técnicas de aislamiento. Métodos como siembra por estrías y dilución en placa ayudan a obtener colonias puras. Morfología de las colonias. Las características visibles de las colonias, tamaño, forma, color, son indicativas del microorganismo. Pruebas bioquímicas. Identificación mediante reacciones específicas como fermentación de azúcares o producción de gas. Aplicaciones del aislamiento de microorganismos en la agricultura.
Estos permiten disponer de material biológico para conocer sus características morfológicas, requerimientos o condiciones de crecimiento, estudiar sus mecanismos de patogenicidad, y es necesario para la investigación e impredecible para el desarrollo de estrategias de prevención y control de las enfermedades ocasionadas por estos mismos.